Hoy en tu magazine Kennedy en la Onda, en el marco de los 70 años del Instituto Kennedy, conoceremos qué tanto sabe la comunidad estudiantil acerca de los derechos humanos. Veremos la opinión de algunos profesores y padres de familia. Y veremos a los estudiantes de aceleración del aprendizaje exponiendo su proyecto Nacho de Derecho de la mano de la colectiva, un programa de Universitaria Estéreo. Todo esto y mucho más en Kennedy en la Onda. El compañero José Miguel hizo una encuesta a varios estudiantes de qué sabían ellos acerca de los derechos humanos, pero esto fue toda una total sorpresa. Estamos aquí en el Instituto Kennedy y vamos a empezar con nuestra sección Tú lo sabes. En esta ocasión le preguntaremos a los estudiantes del colegio qué tanto saben sobre los derechos humanos. Acompáñenos. ¿Qué sabes tú sobre los derechos humanos? Pues que son cosas que debemos respetar de los demás y que deben respetar de nosotros. Bueno, los derechos humanos son todo lo que tenemos todas las personas y que son de vital importancia para uno y que no le puede negar a ninguno. Muchas gracias. Hasta luego. ¿Usted sabe cuáles son los derechos humanos? Derechos humanos, pues sí, pero no me acuerdo. Me cogió corto. Derecho a la vida. ¿Cuál otro? No me acuerdo. Sobre los derechos humanos, que son el eje importante dentro de la sociedad para poder tener una convivencia en paz, para tener una vida tranquila y una calidad de vida más humana. Si ustedes saben cuáles son los derechos humanos. Sí. Claro, por supuesto. Primero el derecho a la vida. ¿Y qué derechos se vulneran aquí en el colegio? Yo espero que ninguno. Igualmente, Yo espero que ninguno. Y si en algún momento se vulnera alguno de esos derechos, pues para eso hay mecanismos de participación a los que debemos recurrir, ¿sí? Instancias de participación, consejo estudiantil, el personero escolar, los comités de convivencia, en fin. Conducto regular. Seguir el conducto regular. Muchas gracias. Bueno, con gusto. Acabamos de ver lo que piensan sobre los derechos humanos algunos estudiantes, docentes y trabajadores. ¿Y tú, qué sabes de los derechos humanos? En la siguiente sección le preguntamos a un estudiante, a un docente y un padre de familia cuál era su opinión y su perspectiva de los derechos humanos y qué derechos conocen ellos. ¿Qué son los derechos humanos? Derechos humanos para mí son como los atributos que tienen todas las personas por el solo hecho, por la sola condición de ser humano. Entonces son inherentes a los seres humanos, son valores fundamentales en las cuales se colocaron de acuerdo todos los hombres para tener unas normas, unos principios básicos para poder vivir. Desde mi punto de vista, los derechos humanos son todas aquellas posibilidades que tienen las personas de ser libres y de contar con todas las garantías que el Estado les brinde para poder contar con bienestar social, calidad de vida, por ejemplo, la salud, la educación, la vivienda, el trabajo, una vida digna. En realidad los derechos humanos le posibilitan a las personas una vida digna y garantizarle la convivencia social. Los derechos humanos desde mi punto de vista como estudiante es hacer cada uno y sí mismo sobre los derechos, o sea, defenderlos como estudiante y defenderlos como ciudadano. Los derechos humanos, en parte mucho ciudadano no los conoce por no tener estudio. Los derechos humanos son todos aquellos derechos consagrados de las personas. Entre ellos tenemos, por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a una nacionalidad, el derecho a un nombre, el derecho a movilizarse libremente por los territorios. En sí, son todos aquellos que están consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. ¿Cuáles son los derechos humanos? Pues según la
la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que fue como una consecuencia de la Revolución Francesa, pues se estuvieron clasificando en varios. Por ejemplo, tenemos los derechos fundamentales, ¿cierto?, donde se habla de que todos los hombres nacen libres e iguales, es decir, que eso acabó con toda la posibilidad de los gobiernos, de los políticos, de oprimir, de pasar por encima. Hay derechos económicos, hay derechos políticos, hay derechos sociales, estos serían como fundamentales. Tenemos entonces el derecho a la vida, tenemos derecho igual a la justicia, a ver qué otros, tenemos derechos, por ejemplo, a una vida digna, al trabajo, a la salud, a la vivienda, incluso pues también obviamente como derechos fundamentales contemplados en nuestra Constitución. Algunos de los derechos humanos más importantes son los derechos del niño, por ejemplo, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, el derecho a la salud, a la vivienda, a un buen nombre, a la democracia, al voto, a elegir, a ser elegido. Todo ese tipo de derechos nos posibilitan a nosotros ser partícipes de la sociedad, no solamente como uno más, sino que seamos partícipes activos y tomemos decisiones. El derecho a la vida, el derecho a estudiar, el derecho a aportarse a sí mismo, el derecho de ser quien es, el derecho de no discriminar a nadie, tanto el sexo, sí, entonces es como eso. Como el derecho a la vida, derecho a la reproducción, a la no discriminación sexual, derecho a la no discriminación por política, por religión, a la libre movilización, el derecho al sufragio, derechos que han sido consagrados universalmente. ¿Para qué sirven los derechos humanos? Bueno, serían como las garantías, los elementos legales para poder determinar que no se generen injusticias, que no haya discriminación, que una persona por el solo hecho de pensar diferente sea acogida, sea tenida en cuenta, no sea violentado. Pienso que esos serían como los elementos centrales. Entonces, que por su raza, que por su sexo, que por su religión, su política, no sean discriminados. Los derechos humanos sirven para hacer valer nuestra presencia como seres humanos en este mundo, de que no somos una cosa más, sino que como seres humanos tenemos posibilidades de acceder a la educación, a la salud, a todo ese tipo de garantías que nos brinda el Estado. Sirven para poder tener calidad de vida, sirven para poder tener igualdad de condiciones, sirven para que seamos incluidos en la toma de decisiones, sirven para todo ese tipo de actividades democráticas en la vida social. Sirven para que las personas adquieran ciertas cosas y para que las personas no sean vulneradas. Es decir, todo el mundo tiene derecho a elegir y a ser elegido. ¿Cuáles derechos humanos se vulneran dentro de la institución? Ay, qué pregunta tan difícil. Bueno, que se vulneran, pues sabemos que así estén en el papel, que estén escritos en la Constitución, pues se vulneran todo el tiempo. ¿Por qué lo vemos? Pues porque las noticias, en los hogares, existen muchos elementos que hacen que se vulneren. Pero pues pienso que lo relevante no es que se vulneren, sino qué hacemos con nuestros estudiantes, qué hacemos como para generar conciencia y que esto se pueda cambiar, se pueda transformar, que efectivamente podamos llevar a aplicar nuestra ley, nuestro manual de convivencia, las normas establecidas para que no suceda, generar una nueva cultura que nos ayude a través de la legalidad a entender y hacerle entender a nuestros muchachos que no se debe hacer. De una u otra manera se vulnera el derecho a la educación por parte de una minoría del colegio. ¿Por qué se vulnera el derecho a la educación? Porque hay padres de familia que no asisten al colegio a hacer un seguimiento a su estudiante, a su hijo, a su acudido. Los matriculan en enero y no vuelven al colegio a recibir informes académicos o a ver qué posibilidad se puede ayudar a ese estudiante. Entonces, para mí el derecho que no se vulnera es el derecho a la educación,
por la desatención de algunos padres de familia en el acompañamiento en la parte educativa de la institución. Generalmente en los colegios casi siempre se dice que se vulnera el derecho al libre desarrollo de la personalidad. A veces se viola el derecho a la libre expresión y se violan los derechos sexuales, porque si bien es cierto la persona se puede desarrollar libremente desde el aspecto sexual, hay algunas instituciones donde el problema de determinada inclinación sexual le ha traído mucho inconveniente a los muchachos. Es el caso de este joven que se suicidó en Bogotá, por ejemplo, y fue en una institución educativa, y a pesar de que académicamente era un excelente estudiante, entonces comenzaron a acorralarlo, como bien sabe por los periódicos y las noticias, de que fue un caso que ha marcado mucho ese aspecto en el país. La Universidad Tecnológica de Pereira, representada en su programa La Colectiva, le brindó un espacio a los estudiantes de aceleración del aprendizaje del Instituto Kennedy, en compañía de la profesora Nini Joana Bedoya, para debatir acerca de los derechos humanos, y así los escuchamos. Dicen que es más fuerte que el Dios de afuera, que si le da la gana te hace una broma y te encierra con él dentro de la tierra. Muy buenas tardes, mi nombre es Juan David. El otro no quiere hablar, Dale. A ver. Bueno, Sebastián. Sebastián. Y Selena. Selena, buenas tardes. Bueno, primero María Alejandra. Tampoco, ellos están aquí entrando en confianza. Aquí definitivamente Sí. el que entró en confianza fue Juan bueno, David. pero les contamos, y nos acompaña Juan David, Sebastián, Selena, María Alejandra y Julián, que es un practicante que está en el programa Nacho Derecho, que es el programa de conciencias de Ondas. Hola. Buenas tardes, quiero enviarle primero un saludo a todos mis compañeros de la universidad que muy seguramente hasta ahora están conectados, escuchándonos y compartiendo este día pues especial por ser el Día de los Niños. Muy contento de tener a los integrantes chiquitos de la institución Kennedy. Y pues nada, estos niños yo siempre los veo muy activos, esperemos que en un ratico ya se pongan a hablar, a compartir, a contarnos, a decirnos cómo se sienten y bueno, esperemos que se desarrolle esa actividad de una bonita manera hoy. Bueno, con los niños de Kennedy hemos venido adelantando el proyecto. Ellos mismos lo nombraron, el nombre que ellos dieron fue Kennedy en la Onda. ¿Qué va a ser Kennedy en la Onda? Kennedy en la Onda es un proyecto en el que, con mi compañero de práctica, al inicio les dimos pues como las bases de lo que son los derechos humanos, les mostramos pues como los entes reguladores. Hablar con ellos de estos temas es un poco complicado porque son temas pues que deben saber, pero a veces tienen unos lenguajes que para ellos no van a ser tan fácil comprenderlo. Lo siguiente que hicimos fue con los muchachos ver unas clases de planimetría con el objetivo de que al final del curso con ellos podamos hacer un magazine, y ese magazine es el que se va a llamar Kennedy en la Onda. Entonces le hemos venido enseñando manejo de cámara, manejo de planos, y con mi compañero lo que hacemos es guiarlos, pero nunca intervenimos directamente, sino que dejamos que ellos manejen la cámara, los ayudamos a construir los diálogos, los guiones, de que ellos participen, de que pregunten, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo realizar aquello? Y de esa forma yo pienso que se ha venido también desarrollando en ellos unas capacidades que luego los van a guiar por un gusto y les ayuda a direccionar el campo en el que se quieran pues desempeñar. Pero lo más importante es que ellos reconozcan y acepten lo que son los derechos humanos. Quiso volver a estudiar, entonces no la volvimos a ver y a los 2 meses volvió a aparecer. Pero no...
Buenos días. ¿Dónde está mi celular? ¿Dónde lo dejó? Creo que nosotros no lo hemos visto, ni lo hemos cogido. ¿Está insinuando algo? Vamos a coordinación. Vamos Celular no aparece. ¿Pero por qué? Es injusto. No es justo. Kennedy en la Onda es un trabajo en conjunto con los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Pereira y los estudiantes del Instituto Kennedy, con el objetivo de fortalecer sus conocimientos acerca de los derechos humanos. Eso es todo por hoy, esperamos que les haya gustado y nos vemos en una próxima edición de Kennedy en la Onda.